Oración urgente a Santo Antonio que despierta un milagro inesperado y renueva la fe. Mariana miraba por la ventana de su pequeña casa en la ciudad de Valle Esperanza. El cielo estaba plomizo, casi como si el mundo estuviera teñido de un gris opaco. Su madre, tendida en la cama, luchaba contra una enfermedad que ni los mejores médicos parecían poder curar. Eran días oscuros, llenos de angustia. En el fondo de su corazón, Mariana sabía que la esperanza se desvanecía como el humo de un cigarrillo. La sala estaba inmóvil. Solo se oía el leve murmullo del ventilador y el goteo de un grifo que parecía estar llorando junto a ella. La noticia llegó inesperada. Un video viral en las redes sociales hablaba de un milagro. Una oración urgentísima a San Antonio prometía curas inesperadas. ¿Podría ser posible? ¿Podría un simple rezo cambiar el destino de su madre? Su mente se llenó de imágenes. Personas llorando de alegría, abrazándose en el altar de la iglesia, mientras las velas titil. Solo quizás, pensó, apretando las manos en un puño. Con determinación, se vistió y salió bajo la lluvia, las gotas golpeando su piel como latigazos de la realidad. El camino hacia la iglesia era el mismo, pero ese día todo era diferente. La atmósfera estaba cargada de electricidad, como si el mundo entero sostuviera la respiración. Al llegar, la iglesia parecía más oscura de lo habitual, y el eco de sus pasos resonaba en el silencio como un llamado al misterio. Mariana se arrodilló frente a la imagen de San Antonio. Su corazón latía ferozmente. «Ayúdame», susurró. «Sálvala». De pronto, un sonido extraño la sobresaltó. Un murmullo en el fondo, voces en susurros. Al girar la cabeza, vio a un grupo de personas. Eran rostros conocidos, pero sus ojos brillaban con una sombra de dolor. Aquellos que alguna vez fueron sus compañeros de clase, ahora llevaban historias de lucha. «Estamos aquí por lo mismo», dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. Nuestras familias también necesitan un milagro. Mariana se dio cuenta de que no estaba sola. Compartían secretos, el peso de sus vidas. Fernando, un chico tímido de su infancia, confesó que su hermano estaba enfermo, y el eco de la voz de su madre resonó en su mente. No hay mayor fuerza que la fe. En ese momento, comprendió que la oración no solo era para su madre, sino para todos ellos. Se formó un círculo de manos entrelazadas, un pacto silencioso. Sin embargo, no todos celebraban esa unión. Su hermano, Diego, se opuso a la fe familiar. Con su mirada llena de escepticismo, afirmó: ¿De verdad crees que algo cambiará con un ruego vacío? La ciencia es la única salvación. Su voz cortante resonó como un rayo y Mariana sintió un nudo en la garganta. Pero en su interior ardía la llama de la esperanza. Mientras se enfocaba en la oración, un frío recorrió su espalda. Un viento gélido sopló desde un rincón oscuro de la iglesia. Algo va a pasar, pensó con una mezcla de anticipación y miedo. Las velas chisporroteaban como si la fe les diera vida. De repente, la imagen de San Antonio parecía cobrar vida. Una luz intensa la envolvió. Un instante fugaz que dejó a todos boquiabiertos. Los murmullos se transformaron en gritos de sorpresa. Mariana sintió que su corazón se detuvo. ¿Era esto el milagro? Pero antes de que pudiera procesar la escena, un grito resonó en la memoria colectiva de la comunidad. Una verdad olvidada regresaba para ser confrontada. La búsqueda de un milagro se tornaba peligrosa.
¿Qué secretos antiguos se desenterrarían en el camino hacia la salvación? Con el tiempo en su contra, el dilema de si aferrarse a lo sobrenatural o a la ciencia se volvía más intensamente angustiante. La fe, la familia y la lucha por la verdad ya no eran solo cuestiones personales, sino el hilo que tejía un nuevo destino colectivo. ¿Qué revelaciones aguardaban la inminente confrontación de sus creencias? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem ter aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mariana sentía que el aire... Los murmullos se intensificaron y el grupo de conocidos a su alrededor empezó a mirarse con confusión. ¿Qué está pasando?, preguntó Lucía, su voz temblando. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La atmósfera estaba cargada de electricidad y miedo. Incluso el ventilador había cesado su zumbido. En el instante en que Mariana sintió que todo podía cambiar, una figura se materializó desde el fondo de la iglesia, casi como surgida de la penumbra. Era un hombre de aspecto desgastado, con una chaqueta raída y ojos que parecían haber visto demasiado. Su presencia era inquietante, como una sombra que se alargaba con cada paso. «¡Vengo a advertirles!», gritó, su voz rasposa resonando en las paredes sagradas. «La fe puede guiar, pero también puede destruir». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella no estaba preparada para esas palabras. «¿A qué te refieres?», preguntó, su corazón latiendo con fuerza. El hombre continuó. «San Antonio no es quien creen. Las oraciones pueden abrir puertas, pero algunas están selladas por el dolor del pasado». Un silencio sepulcral siguió a su declaración. Entonces Fernando, que había estado en la esquina, se acercó con el rostro pálido. Dijo algo sobre secretos, susurró, tratando de procesar lo que escuchaba. «¿Sabes algo sobre nosotros?». El hombre rasgó el aire con una risa amarga. «Secretos como el que guarda Mariana. La enfermedad que creen que acribilla a su madre no es casualidad. Es un legado, un pecado de familia». Las palabras impactaron como balas. El círculo que se había formado entre ellos se rompió en pedazos. Mariana sintió el nudo en la garganta. «¡Eso no puede ser verdad!», gritó, pero su voz sonaba vacía. Las miradas de los demás se tornaron en dudas, en cuestionamientos. Lucía dio un paso atrás, su fe tambaleándose como una hoja en el viento. ¡Qué legado! ¡Qué pecado! La incredulidad llenaba la sala. El hombre avanzó, y cada palabra suya era como un hacha que golpeaba un árbol viejo. «Los ancianos no hablan de lo que hicieron, no quieren que lo sepas. Pero tú, niña, podrías ser la salvación o la condena». Su mirada se posó intensamente en Mariana, como si pudiera leer su destino en el fondo de sus ojos. «Mi madre». Su voz se desvaneció, inundada por la confusión. La iglesia se sentía más pequeña, como si las paredes se cerraran a su alrededor.
Mientras más pensaba, más se enredaba en el laberinto de su propia historia. Diego, su hermano escéptico, fue quien rompió el hechizo. ¿Estás diciendo que nuestras madres están enfermas por algo que hicimos o que nuestros padres hicieron? Su voz temblaba. Fue entonces que una profundidad en la mirada del hombre dejó escapar un secreto que se había mantenido en silencio. La fe puede ser un arma, y no siempre del lado del bien. A veces los milagros vienen con un precio, y algunos todavía están por pagar. Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido de manera tan ferviente, colisionaba en su mente. Las manos entrelazadas de sus amigos ya no ofrecían consuelo. En ese momento se dio cuenta de que la luz que tanto anhelaba podía esconder sombras desconocidas. ¿Qué verdad era esta que había comenzado a aflorar? El frío del lugar la envolvió y la pregunta quedó flotando en el aire, dándole la espalda a la esperanza. Ahora el futuro parecía más aterrador que nunca. Mariana sentía que el aire se volvía denso, como si cada respiro le costara más que el anterior. La luz brillante que había visto en la imagen de San Antonio pareció aplacarse, y la iglesia, que un momento fue refugio de esperanza, se volvió un lugar cargado de inquietud. Los murmullos se intensificaron, y el grupo de conocidos a su alrededor empezó a mirarse con confusión. ¿Qué está pasando?, preguntó Lucía, su voz temblando. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La atmósfera estaba cargada de electricidad y miedo. Incluso el ventilador había cesado su zumbido. En el instante en que Mariana sintió que todo podía cambiar, una figura se materializó desde el fondo de la iglesia, casi como surgida de la penumbra. Era un hombre de aspecto desgastado, con una chaqueta raída y ojos que parecían haber visto demasiado. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella no estaba preparada para esas palabras. ¿A qué te refieres?, preguntó, su corazón latiendo con fuerza. El hombre continuó. San Antonio no es quien creen. Las oraciones pueden abrir puertas, pero algunas están selladas por el dolor del pasado. Un silencio sepulcral siguió a su declaración. Entonces Fernando, que había estado en la esquina, se acercó con el rostro pálido. Dijo algo sobre secretos, susurró. ¿Sabes algo sobre nosotros? Secretos como el que guarda Mariana. La enfermedad que creen que acribilla a su madre no es casualidad, es un legado, un pecado de familia. Las palabras impactaron como balas. El círculo que se había formado entre ellos se rompió en pedazos. Mariana sintió el nudo en la garganta. «¡Eso no puede ser verdad!», gritó, pero su voz sonaba vacía. Las miradas de los demás se tornaron en dudas, en cuestionamientos. Lucía dio un paso atrás, su fe tambaleándose como una hoja en el viento. ¡Qué legado! ¡Qué pecado! La incredulidad llenaba la sala. El hombre avanzó, y cada palabra suya era como un hacha que golpeaba un árbol viejo. Los ancianos no hablan de lo que hicieron. No quieren que lo sepas, pero tú, niña, podrías ser la salvación o la condena. Su mirada se posó intensamente en Mariana, como si pudiera leer su destino en el fondo de sus ojos. Mi madre. Su voz se desvaneció, inundada por la confusión. La iglesia se sentía más pequeña, como si las paredes se cerraran a su alrededor. Mientras más pensaba, más se enredaba en el laberinto de su propia historia. Diego,
su hermano escéptico, fue quien rompió el hechizo. ¿Estás diciendo que nuestras madres están enfermas por algo que hicimos? ¿O que nuestros padres hicieron? Su voz temblaba. Fue entonces que, mientras la conversación seguía, una explosión de luz iluminó la iglesia. La puerta principal se abrió de golpe. El viento arrastró papeles y velas, y un grito desgarrador emergió del exterior. «Mariana, ven rápido». Era su madre, de pie, sana, sonriendo, como si no hubiera estado enferma nunca. El estallido de alegría atravesó la sala. Mariana sintió que todo su mundo cambiaba en un instante, pero la confusión se apoderó de su mente. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, entre risas y lágrimas. «¿Cómo es posible?». La figura de su madre relucía, llena de vida, mientras los otros comenzaban a murmurar, incapaces de procesar lo que veían. El hombre de la chaqueta raída retrocedió, sus ojos llenos de terror. «No, esto no debería suceder. Su madre es la clave. Todo lo que he dicho es verdad. La fe de ustedes ha abierto una puerta que no debería haberse abierto». La escena se llenó de caos. Las palabras del extraño flotaban en el aire. Mariana sintió que su estómago se retorcía. Su madre avanzó hacia ella, pero las miradas entre ellos se tornaron en un conflicto escalofriante. «¿Me estás diciendo que soy la culpable? ¿Que tu enfermedad no era solo enfermedad, sino algo más?» El estallido de emociones dejó a Mariana sin aliento. Diego, al recordar las palabras del hombre, dijo: «Si es verdad, entonces esto no es solo un milagro, es una condena». Y ahí estaba su madre, envuelta en un aura que parecía tan brillante y al mismo tiempo tan oscura. Mariana sintió un miedo inexplicable, sabiendo que lo que antes parecía un milagro, ahora era solo el principio de un oscuro misterio. La tensión aumentaba. Todo estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué secretos guarda nuestra familia? Mariana se aventuró a preguntar al aire, mientras la mirada en los ojos de su madre traicionaba un conocimiento siniestro. La atmósfera se volvió densa. Su corazón latía cada vez más rápido. «¿Qué estás ocultando, madre?». Y como respuesta, un eco de risas resonó en la iglesia. Un sonido perturbador que indicaba que las respuestas estaban más allá de su entendimiento. Mariana sentía que el aire se volvía denso, como ese. La luz brillante que había visto en la imagen de San Antonio pareció aplacarse, y la iglesia, que un momento fue refugio de esperanza, se volvió un lugar cargado de inquietud. Los murmullos se intensificaron, y el grupo de conocidos a su alrededor empezó a mirarse con confusión. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucía, su voz temblando. La atmósfera estaba cargada de electricidad y miedo. Incluso el ventilador había cesado su zumbido. En el instante en que Mariana sintió que todo podía cambiar, una figura se materializó desde el fondo de la iglesia, como surgida de la penumbra. Era un hombre de aspecto desgastado, con una chaqueta raída y ojos que parecían haber visto demasiado. «Vengo a advertirles», gritó, su voz rasposa resonando en las paredes sagradas. «La fe puede guiar, pero también puede destruir». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿A qué te refieres?», preguntó, su corazón latiendo con fuerza. «San Antonio no es quien creen. Las oraciones pueden abrir puertas, pero algunas están selladas por el dolor del pasado». El silencio sepulcral siguió a su declaración. Fernando se aproximó con el rostro pálido. «Dijo algo sobre secretos», susurró.
¿Sabes algo sobre nosotros? Secretos que guardo. La voz del hombre retumbó. La enfermedad que creen que acribilla a su madre no es casualidad, es un legado, un pecado de familia. Las palabras impactaron como balas. El círculo que se había formado entre ellos se rompió. Mariana sintió el nudo en la garganta. «Eso no puede ser verdad», gritó. «¡Qué legado! ¡Qué pecado!». Lucía dio un paso atrás, incredulidad llenando su mirada. Los ancianos no hablan de lo que hicieron. Pero tú, niña, podrías ser la salvación o la condena. Su mirada se intensificó mientras se enfocaba en Mariana. «¡Mi madre!». Su voz se desvaneció. Diego, su hermano escéptico, interrumpió. «Entonces, ¿nuestras madres están enfermas por algo que hicimos o que nuestros padres hicieron?». Las palabras del hombre fueron como un hacha que golpearía un viejo árbol. Justo entonces, mientras la tensión crecía, la puerta principal de la iglesia se abrió con estruendo. El viento arrastró papeles y velas, y un grito desgarrador emergió del aire. «¡Mariana, ven rápido!». A su madre, de pie, sana, sonriendo. La sala estalló en confusión. Mariana sintió que todo su mundo cambiaba en un instante. «¿Cómo es posible?», gritó, lágrimas brotando de sus ojos. Pero entre el júbilo y la sorpresa, la atmósfera se oscureció cuando el hombre desgastado retrocedió, pálido como un fantasma, y sus ojos se llenaron de terror. «No, esto no debería suceder. Su madre es la clave». «¿Qué clave?», preguntó Mariana, con su corazón a mil. Mientras su madre se acercaba, las miradas se cruzaron entre ellos, llenas de angustia. «¿Me estás diciendo que soy la culpable? ¿Que tu enfermedad no era solo enfermedad, sino algo más?». Su voz se quebró. Entonces el hombre dejó caer una bomba. «En verdad, Mariana, todo esto es un ciclo. Tu madre fue quien selló el destino de todas ustedes, y hoy el precio a pagar será revelado. Ella es quien ha mantenido el dolor a raya, pero algo se rompió. ¿Qué pasará si las esferas de nuestra familia colapsan?». Mariana sintió un miedo inexplicable. Su madre, aún radiante, parecía escondía algo. «¿Qué secretos guardas, madre?», preguntó, desesperada. La atmósfera creció tensa y silenciosa. En ese instante, el rostro de su madre se oscureció. «No deberías haber venido aquí, Mariana. No estás lista para conocer la verdad. Y ahora todo está en juego», dijo su madre, su voz profundizándose, llenando la iglesia con un eco ominoso. Las risas que había sentido antes se transformaron en un silencio pesado y perturbador. ¿Qué significa eso? La angustia se apoderó de Mariana. La incertidumbre llenaba el aire. Todo lo que creía se estaba desmoronando. Diego, empujado por un instinto de protección, gritó: «¡No! Antes de seguir, necesitamos respuestas. ¿Qué has hecho?». En un segundo, Mariana, su madre y el hombre estaban en el ojo de la tormenta, con sus verdades empezando a chocar en medio de la oscuridad envolvente. Secretos, pecados, destinos. «Sí, todo está por desenredarse», murmuró el hombre con una sonrisa torcida. «Pero hay un precio alto que pagar por la verdad. Y quizás, Mariana, tú seas quien lo deba afrontar». Mariana sintió un giro en su estómago. ¿Qué haría con esta nueva verdad? El tiempo estaba contra ella, y las sombras que emergían de su madre comenzaban a tomar forma, pulsando con una energía aterradora. Las palabras de advertencia la perseguirían. La fe puede guiar, pero también puede destruir. ¿Qué camino tomaría ahora en medio de todo este caos? Todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar para siempre.
Mariana sentía que el aire se volvía denso, como si cada respiro le costara más que el anterior. La luz brillante que había visto en la imagen de San Antonio parecía aplacarse, y la iglesia, que en un momento fue refugio de esperanza, se había convertido en un lugar cargado de inquietud. «¿Qué le hiciste a mi madre?», gritó, su voz resonando con una mezcla de rabia y desesperación. La figura de su madre, que había aparecido de la nada, sonrió con una luz que parecía irreal, y las palabras del hombre extraño retumbaban en su mente. «Tu madre es la clave». El hombre de la chaqueta raída retrocedió y un escalofrío recorrió la iglesia. «No, esto no debería suceder. Su madre, su presencia aquí ha alterado el equilibrio». Las palabras resonaban en la atmósfera, llenando el espacio con una tensión palpable. Mariana sintió el pánico crecer en su pecho. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, atragantándose con la confusión. Su madre, ahora más radiante que nunca, se acercaba, pero había algo en su mirada que la hacía sentir incómoda. La sonrisa de su madre fue desvaneciéndose poco a poco, mostrándole una expresión de pena. «Mariana, todo lo que he hecho fue para protegerte. Pero la verdad que guardo está envuelta en sombras». Un eco de tristeza la invadió, y Mariana sintió que la iglesia comenzaba a girar. «¿Qué sombras?», Diego gritó, mientras los otros comenzaron a murmurar. «¿Qué nos escondes? ¿Laguna de secretos? ¿Es esto lo que nos has traído?». Él empujó a su madre contra la pared, y eso rompió algo dentro de Mariana. La ira, el dolor y la confusión se mezclaban, creando un remolino de emociones. «No debes estar aquí. Nadie debe saber». «Pues», murmuró su madre, cerrando los ojos como si pudiera esconderse de la revelación. De repente, una explosión de luz iluminó la iglesia, haciendo que todos se taparan los ojos. Un estruendo sacudió las paredes, mientras las velas estallaban en llamas. «¡Fuera de aquí!», gritó el hombre desgastado, y la voz temblorosa de Mariana resonó al mismo tiempo, levantándose entre el caos. «¡Dímelo todo! El precio del pasado», rugió el hombre. «Todo está atado a un sacrificio. La enfermedad de tu madre no es solo enfermedad, es la maldición de lo que hicieron nuestros antepasados. Alguien debe sufrir, y hoy es el día de la entrega». Mariana sintió el corazón detenerse. ¿Qué? Su mente no podía procesarlo. Su madre no era solo una víctima, sino parte de algo más oscuro. Mientras la luz rebotaba, vio reflejos de rostros conocidos, sus compañeros de toda la vida. Todos estaban ahí, atrapados en la revelación. Su abuela, la abuela de todos nosotros, hizo un pacto, un trato con entidades para proteger a sus hijos, pero un precio se estableció. Esa enfermedad que tanto hemos combatido es el legado que nos persigue, dijo el hombre, avanzando hacia la fuente de luz. ¿Qué significa eso para nosotros?, inquirió Lucía, su voz ahora un susurro de miedo. Significa que uno de ustedes deberá pagar por este milagro. La única forma de romper el ciclo es sacrificando lo más querido. ¿Eso es lo que han venido a pedirle a San Antonio? Las palabras pesaban como si tuvieran vida propia. Mariana, sintiendo que iba a desmayarse, miró a su madre, buscando respuestas en su mirada. El rostro de su madre se tornó sombrío. «Es verdad. Siempre supe que un día esto llegaría». «No, no puedes hacerme esto. ¿Por qué no me lo dijeron antes?», gritó Mariana, pero la verdad era como un dardo que la hirió. El hombre, mientras tanto, se acercó a ella, la miró fijamente. «Tu madre es el puente entre el pasado y el futuro, pero hay más. Nadie está a salvo de la elección. Las sombras esperan el momento para reclamar lo que les pertenece». Todo se quedó en silencio,
con los ecos de las revelaciones retumbando en la oscuridad. En un instante de locura, Mariana sintió una fuerza envolvente que la atravesaba. La luz exterior, el viento que arrastraba papeles y murmullos, y su madre, tan cercana y tan distante al mismo tiempo. ¿Qué tengo que hacer?, balbuceó después de un largo silencio, enfrentándose a la verdad que cambiaría todo: su familia, su fe, su propia vida. Todo lo que conocía podría desmoronarse ante sus pies, y la carga de su decisión aún no estaba clara. El hombre tomó un paso hacia adelante, y sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Todo depende de ti, Mariana. ¿Estás dispuesta a cargar con el sacrificio por todos nosotros? Las luces en la iglesia temblaron y el aire se volvió frío como el acero. La pregunta se quedó flotando, incierta, y Mariana sintió que todo lo que había querido, todo lo que había deseado, se cerraba en un puño. El futuro estaba a punto de caer. Mariana sentía que el aire se volvía denso, como si cada respiro le costara más que el anterior. «La luz brilla», gritó, su voz resonando con una mezcla de rabia y desesperación. La figura de su madre, que había aparecido de la nada, sonrió con una luz que parecía irreal, y las palabras del hombre extraño retumbaban en su mente. «Tu madre es la clave». Cuando el hombre desgastado retrocedió, un escalofrío recorrió la iglesia. No, esto no debería suceder. Su madre, su presencia aquí, ha alterado el equilibrio. Las palabras resonaban entre los murmullos de la multitud, llenando el espacio con una tensión palpable, como si el aire mismo estuviera a la espera de lo que podía venir. Mariana sintió que el pánico crecía en su pecho. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, atragantándose con la confusión. Su madre, ahora más radiante que nunca, se acercaba, pero había algo en su mirada que la hacía sentir incómoda, un destello que ocultaba secretos no revelados. «Mariana, todo lo que he hecho fue para protegerte. Pero la verdad está envuelta en sombras». Las palabras de su madre temblaban en el aire, y de repente todo pareció difuminarse en un estallido de luz cegadora. La iglesia entera brilló como si atravesara un portal a otra dimensión, y el suelo pareció temblar. Todos se cubrieron los ojos, atónitos. La luz se apagó, y cuando Mariana pudo volver a ver, un nuevo hombre estaba en la iglesia. Este era diferente. Tenía una presencia fuerte y casi mística, rodeado de un aura oscura. «La verdad no es lo que creen, pequeños incautos», dijo con una voz profunda que reverberaba. «Lo que temen no son los secretos, sino lo que han alimentado estos años». Mariana sintió un escalofrío recorriendo su espalda nuevamente. «¿Quién eres tú?», balbuceó, mirando a su madre en busca de respuestas, pero su madre se había congelado, los ojos llenos de terror. «Soy quien trae la revelación, quien rompe las cadenas de la ignorancia». Su madre, «Querida Mariana, no es solo una víctima, es el centro de...». Las palabras del misterioso hombre caían sobre ellos como lluvia helada, llena de promesas oscuras. Fernando, con el rostro pálido, preguntó: «¿El centro de un ciclo? ¿Qué estás diciendo?». La confusión entre amigos se tornaba palpable, como un virus que se expandía. El misterioso hombre se acercó, los ojos fijos en Mariana. «Tú, hermosa, eres la portadora. Tu sangre está unida a un antiguo pacto que excede a tus generaciones. Cada enfermedad, cada tragedia, viene de un trato que sus ancestros hicieron, y hoy solo tú puedes romperlo». Mariana sintió su corazón detenerse. «¿Pero qué significa eso?».
La pregunta quedó flotando en el aire, colisionando con las miradas atónitas de sus amigos. Es un sacrificio, un precio que se debe pagar. Lleva a tu madre a la luz, o perderás todo lo que amas. Las palabras golpearon como un martillo, y la incertidumbre llenó el aire tenso. En ese momento, un grito desgarrador resonó fuera de la iglesia, un alarido que heló la sangre de todos. ¡Ayuda! ¡Alguien ayuda, por favor! Era una voz familiar, desgarradora. Mariana dio un paso atrás, identificando al dueño de esa voz. Era su hermano, Diego. ¿Qué pasa? ¡Diego!, gritó sin pensar, el terror tomando forma en su corazón. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, se le desató un fuerte temblor. Las paredes de la iglesia parecían querer colapsar. El misterioso hombre sonrió con una mezcla de tristeza y satisfacción. Así empieza el fin de su historia. Decidan rápido. Su hermano no resistirá mucho tiempo. Mariana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su familia, su madre, su historia, todo colisionaba en un volcán de confusión. ¡No! ¡No puedes hacer esto!, gritó, entre lágrimas que ahora caían descontroladamente. Pero su madre simplemente miraba al extraño con una expresión sombría, como si todo estuviera predeterminado. El eco del grito de su hermano resonaba en su mente. Todo a su alrededor se desvanecía en una espiral de caos. La verdad que había estado buscando se tornaba más oscura, y el sacrificio prometido se cernía sobre ellos, pesado como un destino sellado. ¿Qué haría Mariana ahora? ¿Debería seguir buscando la luz o el costo sería demasiado alto? La incertidumbre llenó su ser, mientras la iglesia se convertía en un campo de batalla entre los secretos y la esperanza. Mariana se giró hacia su madre, buscando respuestas, pero solo encontró silencio. ¿Qué decisión tomaría en ese instante crucial? Con su hermano en peligro y el futuro incierto, la pregunta eterna quedó suspendida en el aire. ¿Qué significaba realmente ser la portadora? Mariana se sentía atrapada en un torbellino de emociones. Las palabras del desconocido flotaban en el aire, pesadas y amenazantes. Su corazón latía descontrolado y el eco del grito de Diego resonaba en su mente. ¡Ayuda! ¡Alguien ayúdame!, repetía como un mantra que la empujaba hacia la desesperación. La iglesia, que antes aparentaba ser un refugio, se transformaba en una prisión donde las sombras danzaban al ritmo de su ansiedad. ¡Ay, mamá!, gritó con toda su fuerza. ¿Qué estás ocultando? Las miradas se volvían hacia su madre, buscando respuestas que parecían estar escondidas bajo un velo de silencio y miedo. La mujer que había sostenido su mano en la infancia ahora parecía un extraño, perdida en su mundo de secretos. ¡Detente! ¡No hagas más preguntas!, exclamó su madre, una súbita desesperación en su voz. Pero Mariana no podía detenerse. Sentía que cada respuesta era un hilo que se deshilachaba y que la mantenía unida a la verdad. Las palabras del hombre misterioso aún retumbaban. Un sacrificio debe hacerse. La tensión crecía. Lucía apretó la mano de Fernando a su lado y él murmuró: ¿qué significa eso? ¿Sacrificio por quién? Antes de que cualquiera pudiera responder, un fuerte estruendo sacudió la iglesia. La puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar un torrente de viento. Papeles volaron por los aires y en la penumbra apareció otra figura. Era Diego, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Mariana, no te acerques», gritó mientras caía de rodillas, respirando con dificultad. Mariana sintió una punzada en el corazón. «Diego, no», se lanzó hacia él, pero algo la detuvo.
El hombre desgastado levantó la mano. Es demasiado tarde. Ya eligió su destino. Mariana miró a su hermano. Su corazón se partía, pero una idea retumbó en su mente. ¿Elegir? ¿Estaba su hermano involucrado en todo esto? ¿Qué hiciste?, preguntó, miedo y rabia desgarrando su voz. La atmósfera se volvió densa, y todos contuvieron la respiración, temerosos de escuchar lo que vendría a continuación. «Es su herencia, Mariana», dijo el misterioso hombre. «La elección está en la sangre. Diego no es solo un hermano, es parte de este pacto. El sacrificio no depende de ti, sino de él». El rostro de Diego se tornó en horror. «¡No, por favor!». «No estoy implicado en nada. Yo no». Su voz se quebró y de repente la verdad que todos temían estaba sobre la mesa. «Eres el elegido, Diego», insistió el hombre con voz sombría. «La enfermedad de tu madre es solo el primer paso. Algo más oscuro acecha. Si no te entregas, las repercusiones serán más que desastrosas». Mariana sintió como si el aire se volviera venenoso. «No, esto no puede ser real», murmuró, mirando a su madre, buscando en sus ojos un atisbo de comprensión. Pero su madre simplemente se apartó, su expresión dolorida y llena de miedo. «Tú no puedes decidir por mí», gritó Diego, levantándose con dificultad. La fea verdad comenzaba a sentarse en la mente de todos. «No me harás esto. Mi vida no es un juego, no soy un sacrificio». Al momento, una explosión de luz iluminó la iglesia. La imagen de San Antonio brilló intensamente y la atmósfera se cargó de energía eléctrica. Mariana sintió que el mundo a su alrededor estaba a punto de estallar. Todo a su alrededor se tornó borroso y confuso, y en una fracción de segundo, la figura de Diego se desvaneció de su vista. «¡Diego!», gritó, pero su voz no pasaba. La luz se volvió cegadora y de repente se extinguió. El silencio fue abrumador. Cuando la visión regresó, el lugar estaba vacío. Mariana se encontró sola en la oscuridad, con las manos temblorosas. El mundo se desvaneció ante ella. La atmósfera se volvió pesada y su corazón latía con fuerza. «¿Qué acaba de pasar?», pensó. El hombre misterioso desapareció, y la expresión de su madre era un retrato de dolor y culpa. «Mariana, lo siento», susurró. «Nunca quise que esto te afectara, pero hay cosas que no podemos controlar. Diego es parte de un legado que no elegimos». Mariana sintió que las lágrimas caían por su rostro. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Sin embargo, su madre se limitó a mirar hacia el suelo, incapaz de encontrarse con su mirada. «Mariana, el sacrificio no es lo que piensas. Hay un secreto enterrado en nuestra familia, una decisión que se ha repetido», continuó su madre, mientras la tensión llenaba el aire. «Ha llegado el momento de enfrentar la verdad». La iglesia, llena de sombras que parecían cobrar vida, se disponía a revelar un horror inimaginable. La revelación estaba a la vuelta de la esquina. Mariana nunca imaginó lo que realmente significaría ser la portadora. La pregunta que la atormentaba ahora era: ¿podría enfrentar el oscuro legado que había sido sellado por generaciones? ¿Era Diego realmente un sacrificio? ¿O había algo más profundo que tomaría forma ante sus ojos? La incertidumbre se cernía sobre ella, intacta e inquietante, mientras la historia se encaminaba a un nuevo giro sombrío. Mariana se sentía perdida en un torbellino de emociones, sintiendo que la iglesia se desvanecía a su alrededor. La mirada de su madre, que antes había sido un refugio, ahora se tornaba inaccesible. «Mariana, dímelo todo»,
exigió Mariana, sintiendo que el aire se hacía más denso, que cada respiración la agotaba más. En ese instante, el misterioso hombre sonrió, pero su expresión era sombría. La verdad siempre encontrará la manera de salir a la luz, niña. Su tiempo ha llegado, dijo con un tono que no admitía réplicas. Justo cuando la tensión era insostenible, la puerta principal de la iglesia se abrió con un chirrido desgarrador. Una respiración entrecortada resonó, y en el umbral apareció un extraño, su rostro cubierto de sombras. ¡Mariana!, gritó, la voz temblando de desesperación. Era el abuelo de Mariana, un hombre al que creían desaparecido desde hacía años. «¿Qué haces aquí?», preguntó su madre, pálida como un fantasma. «No debiste venir», su voz temblaba, y un aire de terror envolvía su figura. Mariana sintió como un escalofrío recorría su espalda. «La familia no está a salvo. Nunca lo estuvo», dijo el abuelo, mirando a cada uno de los presentes, como si buscara el rostro del culpable. «¿Qué estás diciendo?», inquirió Diego, incapaz de contener su incredulidad. «¿Por qué nunca nos dijiste que estabas vivo?». No hubo respuesta inmediata, solo una tensión palpable que colgaba en el aire. «Debo advertirles», continuó el abuelo, sus ojos desorbitados. «Lo que han vivido no es un accidente. Es el resultado de un pacto hecho por tus ancestros. Ellos jugaron con fuerzas que no comprenden», se interrumpió, y su mirada se encontró con la de Mariana. «Y ahora el tiempo se ha acabado. El sacrificio es inminente». Mariana sintió como el mundo se sacudía bajo ella. La realidad de la que había sido capaz de negarse se volvió tangible. Un sacrificio. Alguien tendría que pagar. Pero la curva dramática llegó cuando el abuelo, en un movimiento rápido, sacó un viejo relicario de su bolsillo y lo sostuvo hacia su madre. «Las respuestas están aquí, pero debes estar preparada para lo que revelará». El relicario comenzó a brillar con una luz opaca y las figuras de la iglesia desaparecieron. La escena se transformó. Los recuerdos de su familia comenzaron a proyectarse ante ellos. Visiones de traiciones pasadas y pactos oscuros. Imagen de la abuela apareció, su voz resonando. «Hicimos esto por amor y protección, pero el precio es que uno de nosotros debe mantenerse en la oscuridad para mantener la paz». Mariana sintió un nudo en... «¡Esto no puede ser real!», gritó, sintiendo la presión de todo lo que había creído, todo lo que había sostenido con el amor que su familia le había brindado. «¿Es mi madre la que debe pagar o soy yo?». Las palabras salieron de su boca, aunque sabía que cada mirada se centraba en su madre, que ahora parecía más un monstruo que un ser querido. Pero el abuelo no respondió, solo presionó el relicario contra su pecho, como si supiera que la pregunta anterior de Mariana era suficiente para desatar el caos. En un giro inesperado, la luz del relicario estalló, y de su interior emergió una figura oscura, con ojos rojos que brillaban como brasas. Era un espectro, una sombra materializada del pasado que parecía contener las tragedias de la familia. «Ustedes me ataron aquí», gritó la sombra, cuya voz resonaba con ecos de antiguas agonías. Mariana sintió que se le escapaba el aliento. «¿Qué significa todo esto?». Su voz temblaba, llena de terror, mientras el espectro se acercaba. «Significa que no solo eres la portadora, sino que llevas dentro de ti la esencia de la oscuridad que ha sido reprimida. El sacrificio no será solo uno, sino el sacrificio que enfrentará todas las sombras». La figura se giró hacia su madre, que retrocedió, aterrorizada. «No, por favor», rogó, pero era demasiado tarde. Los secretos eran lanzados al aire como un nublado torbellino, y el choque provocó una ruptura en la realidad de Mariana. Ahora todo cambiaba. Su madre no era solo un vínculo de amor,
sino una clave en un juego ancestral y oscuro. La atmósfera se llenó de confusión y pavor. En ese instante, Mariana comprendió que la verdadera batalla no era por su hermano, ni por su madre, sino por su propia alma. Aquella noche cambiaría todo para siempre. ¿Quién sacrificaría a quién? La oscuridad se cernía sobre ellos como un destino inevitable. ¿Y si todo lo que conocían era solo la superficie de un horror aún mayor? Las preguntas quedaron flotando en el aire espeso, mientras la iglesia se llenaba de ecos de viejos lamentos. Mariana se sentía atrapada, el espectro flotando ante ella, su risa retumbando en la iglesia como un eco de pesadilla. El brillo del relicario seguía iluminando la escena, pero la sensación de terror aumentaba con cada instante que pasaba. ¿Qué significa ser la portadora? ¿Por qué la oscuridad se aferra a mí? Su voz era un hilo de angustia. El espectro se acercó, enredado en sombras. Eres la cadena que une a todos, la que tiene el poder de romper el ciclo o de condenar. No, esto no puede ser verdad, gritó, aferrándose a la idea de que había alguna salida, que sus seres queridos estaban a salvo. Pero al mirar a su madre, vio en sus ojos lo que temía. La resignación. Era como si su madre estuviera esperando algo, un desenlace inevitable. En ese instante, un grito desgarrador resonó nuevamente desde el fondo de la iglesia. ¡Mariana! Era Diego, sus ojos llenos de lágrimas y terror. «No me dejes aquí». Corrió hacia ella, y Mariana sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. El hombre misterioso sonrió, pero su mirada era sombría. Él debe tomar la decisión. Su vida está entrelazada con el destino de todos ustedes. «¡Diego, no!». Mariana gritó, extendiendo la mano hacia él, pero algo la detuvo. La sombra levantó una mano, y de pronto una chispa de luz hizo explosión, llenando el espacio de destellos. Todo se volvió borroso. El eco de las risas de las almas atrapadas reverberaba por la iglesia, mientras la luz oscurecía cada rincón. Cuando la luz se desvaneció de nuevo, todo cambió. Diego apareció, pero su mirada estaba vacía y su cuerpo temblaba como si estuviera en trance. «Mariana, no puedo». Su voz se convirtió en un murmullo angustiado. «Me han dicho que hay un costo, algo que debo entregar». La atmósfera se volvió tensa. «No, no hagas esto, no puedes». Mariana avanzó hacia él, su estómago en un nudo, pero advertía en su hermano una lucha interna. Su mirada se debatía entre la lucha y la oscuridad que lo consumía. Fue en ese justo momento que todo estalló ante ellos. Se escuchó un grito desgarrador que heló la sangre. «¡Mariana, mira!». Mariana se giró, y en un giro inesperado, el hombre misterioso levantó el relicario de nuevo. «No entiendo». Su voz se quebró, el miedo se apoderaba de ella. Las sombras, danzando a su alrededor, parecían tomar forma de figuras conocidas, de traiciones que ella no podía recordar. La sombra continuó avanzando. «Cada uno de ustedes ha estado involucrado. El sacrificio que deberá hacerse está más cerca de lo que piensas. Y no serán solo sus almas, sino su conexión. Uno de ustedes es el verdadero traidor. Así se cerrará el círculo». Finalmente, como un rayo, la verdad impactó en la mente de Mariana. En un giro oscuro e inesperado, recordó las historias. La traición. No éramos solo víctimas. Quienes hicieron el pacto también se entregaron. Uno de nosotros podría haber traicionado a todos. Las miradas se cruzaron. «¡Oh! ¿Quién de nosotros es el traidor?», murmuró Lucía, el terror reflejado en su rostro apagado. Fue un silencio pesado, todos con el miedo apretando el pecho.
Los ojos se volvían hacia Diego, el elegido, el que había sido marcado. Yo jamás traicionaría a mi familia, lloró, pero sus palabras se perdían. En ese instante el misterioso hombre hizo una señal, y la sombra se volvió más oscura. La verdad no puede permanecer oculta por mucho más tiempo. Uno de ustedes debe enfrentar la oscuridad. El sacrificio es inminente. Mariana respiró hondo, entendiendo que sus vidas estaban entrelazadas, de maneras que no había imaginado. La conexión que creía sólida, ahora se sentía frágil. El dilema se extendía ante ellos como una sombra implacable. ¿Qué harían ahora? La verdad, con su peso aterrador, estaba a punto de ser revelada. La tensión llenaba el aire, el tiempo corría, y la vida de los que amaba pendía de un hilo del que ni siquiera conocía su final. ¿Quién era el verdadero traidor? Esa pregunta resonaba en su mente, mientras el caos comenzaba a cobrar sentido. Pero el desenlace estaba lejos de ser claro. Todo estaba a punto de cambiar, de desmoronarse, y nadie estaba preparado para lo que vendría. Mariana sentía que el aire se volvía más denso. El espectro seguía flotando, riendo, desbordando oscuridad. Todo lo que conocen es un juego de sombras. ¿Están listos para la verdad? Cada palabra era un golpe en su pecho, y el eco del grito de Diego resonaba como un mantra aterrador. Mariana, no me dejes. Su voz, ahogada por el miedo, intensificaba el caos. ¡Diego!, gritó Mariana, deseando poder cruzar la distancia que los separaba. Pero el hombre de chaqueta desgastada se interpuso. La decisión no es tuya, niña. Este es el momento de revelar quiénes son realmente. Las voces se entrelazaban, todos mirándose, buscando respuestas en los ojos de los demás. ¡No! ¡No puede ser!, exclamó Lucía, apretando la mano de Fernando, su rostro reflejando miedo y confusión. Todo se sintió como un torbellino. La sombra se acercó y su risa resonó, mezclándose con el eco de antiguas voces. ¡El sacrificio! Esa es la única forma de romper el ciclo, continuó, su aliento helado envolviendo a todos. Mariana sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Sacrificio de quién? En ese instante, el abuelo, que había aparecido de la nada, levantó el relicario. La verdad está aquí, dijo, temblando, mientras los ojos de Mariana se llenaban de preguntas. La luz del relicario brilló intensamente, proyectando imágenes del pasado, secretos enterrados en la memoria familiar. «Esta sombra pertenece a nuestro linaje», gritó el abuelo. «Ahora deben elegir». El silencio se volvió pesado. Mariana y Diego intercambiaron miradas, miedo reflejado en sus rostros. «Oh, ¿es yo quien debe sacrificarme?», preguntó Diego. Y antes de que alguien pudiera responder, el espectro suspiró, como si la respuesta le diera energía. «¡Nadie se sacrifica!», gritó Mariana, enfrentándose al espectro con determinación. «El amor puede quebrar esta maldición». «Diego, no te sacrificaré», lanzó una mirada desafiante al extraño. «¿Amor? ¿Acaso el amor no ha traído más dolor?», interrumpió el hombre misterioso. La tensión era palpable, y los susurros de los otros resonaban como ecos lejanos. Mariana se dio cuenta que cada segundo que pasaban, el tiempo se sentía como un chicle masticado. Diego, que había estado en silencio, alzó la voz. «¿Qué pasará si nadie cede? Si nos mantenemos como familia, juntos».
Las palabras quedaban suspendidas en el aire, como una flama en la brisa. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza. No permitiré que nuestras vidas queden en manos de esta oscuridad. De repente, un silencio ensordecedor invadió la iglesia. La luz brilló con tanta intensidad que casi los cegó. En un giro inesperado, el abuelo, con lágrimas en los ojos, avanzó. Escuchen, el poder es de todos. Hoy es el día de la redención, pero también es el fin, o un nuevo principio. La sombra gritó, furiosa y llena de rabia. No dejaré que destruyan el legado que he mantenido por años. Ustedes son parte de esto. La iglesia tembló, las paredes resonando a su grito. Pero algo cambió. Un sentido de unidad emergió entre ellos. Mariana sintió que algo se activaba dentro de ella. Las manos se entrelazaron, y con una voz firme dijo, «No, juntos romperemos este ciclo, por el amor, no por la oscuridad». Las palabras retumbaron, llenando el lugar de luz. De repente, el espectro se desvaneció con un grito agonizante, y un eco de risas resonó. Un instante después, la iglesia recuperó su calma. La atmósfera pesada desapareció, y las sombras se disiparon. Mariana, totalmente aturdida, miró a su madre, llena de lágrimas de alivio. «Lo hicimos, lo logramos», murmuró, abrazando a su hermano. Las miradas de todos eran de comprensión. Habían enfrentado lo desconocido. La oscuridad no les había vencido. Pero, ¿y los secretos? ¿Es esto realmente el final?, preguntó Fernando, su tono lleno de incertidumbre. Todos se miraron. Sabían que su vida nunca volvería a ser igual. Los lazos que habían construido habían cambiado el destino. «Es el comienzo de algo diferente», dijo el abuelo, su voz temblando pero llena de esperanza. «La verdad puede ser dura, pero juntos podemos enfrentar cualquier desafío». Mariana apretó la mano de Diego. El futuro se veía incierto, pero estaba lista para lo que vendría. Con una mirada de desafío, se dirigió hacia la puerta de la iglesia. Un nuevo horizonte les esperaba, y así, entre luces y sombras, la familia comenzó a reconstruir sus lazos, sabiendo que el camino sería largo. Pero amigos, esta historia no termina aquí. Ustedes tienen un papel en esto. Necesitamos que se suscriban inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Esmaguen ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Y no olviden inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar su apoyo. No esperen nen más un segundo.